Un saludo muy especial, mis queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a tratar la temática relacionada con lo que es el ciclo contable. ¿Qué es eso de ciclo contable? Una definición particular dice que es el proceso que debe seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan y se transmitan correctamente a los usuarios de la información de acuerdo a los requerimientos de la información de las normas internacionales de información financiera y de lo relacionado con el decreto reglamentario 2649 del año 93, si es relacionado con la norma colombiana. El ciclo de la información contable está compuesto por tres procesos: el de entrada, proceso y salida de la información. Vamos a ver ahora qué actividades se desarrollan en cada uno de estos procesos. En lo que es la entrada de la información, pues primero que todo se reconocen las políticas contables. Reconocer una política contable de parte del ente económico es definir, por ejemplo, los métodos en que se va a depreciar sus activos fijos. Por ejemplo, define que el método de línea recta es el método, valga la redundancia, que se va a escoger o elegir para depreciar sus activos fijos. Esto es definir una política contable. Reconocimiento inicial de acuerdo a los modelos del costo y valor razonable es comprar esto que se explica aquí en esta actividad que se desarrolla dentro del proceso de entrada de información. Es, por ejemplo, se adquirió un edificio en 50 millones y se debe registrar por los 50 millones que se adquirió. Eso es registrarlo al costo. Si hay otras actividades o hay otras erogaciones de dinero en la adquisición de ese edificio, hay que relacionarlas y la sumatoria de todos estos conforman el costo. Cuando hablo de valor razonable quiero decir que compré, por ejemplo, un vehículo de segunda. Lo compré de oportunidad en 10 millones de pesos, pero en el mercado ese vehículo está costando 15 millones de pesos. El valor razonable de este vehículo son 15 millones de pesos, no son los 10 millones de pesos en los cuales pagué. Esto hace y guarda relación con ese principio de que se prima la esencia sobre la forma que se hacen los negocios. Las transacciones comerciales son resultado de la naturaleza del negocio. Pues sí, todas las transacciones comerciales, hablando de transacciones comerciales, estoy hablando de los pagos, compras, ventas, ingreso de dinero, se deben basar a la naturaleza del negocio. Recolección de los documentos, soportes externos e internos. Recolección de documentos, estoy hablando de, cuando hablo de soportes externos e internos, estoy hablando de los soportes contables, que ahorita los vamos a ver. Codificación de cada soporte en sus operaciones o transacciones. Codificación, estoy hablando de registrarlos en las cuentas que corresponde cada uno de estos soportes. Y como les dije anteriormente, los soportes contables, podemos hablar, por ejemplo, de una factura. Resumen de las operaciones en los comprobantes de contabilidad. ¿Qué son los comprobantes de contabilidad? Los comprobantes de contabilidad es ese espacio donde se registran las cuentas o se especifican o se clasifican por, digamos, algo por actividad o por la naturaleza de la cuenta. Por ejemplo, yo creo un comprobante de contabilidad para registrar lo que son las ventas a crédito, un comprobante de contabilidad para las ventas de contado, un comprobante de contabilidad para hacer el registro de mis consignaciones. Lo que yo registro en los comprobantes de contabilidad es lo que se va a llevar a lo que es el libro diario o los libros de contabilidad. Resumen de las operaciones de los comprobantes de contabilidad. Cuando hablo de resumen de las operaciones, estoy hablando de la mayorización de cada una de las cuentas. Registro en los libros de contabilidad auxiliar y principal. Cuando tengo pues libros auxiliares, por ejemplo, tengo 5 bancos y no quiero manejarlos todos en una sola cuenta principal de banco, sino quiero que cada banco o cada cuenta maneje una cuenta auxiliar. Entonces especifico cuál es la codificación y a través de esta codificación hago el registro en mis libros de contabilidad. Y dice que el ciclo es válido tanto para la contabilidad manual como también para la contabilidad sistematizada. Pues sabemos que hoy en día todo se maneja gracias a las TIC de forma sistematizada, pero no hay que desvirtuar que de una y otra forma hay empresas pequeñas, hay entes económicos pequeños que pues nos vamos a encontrar con que se manejen de forma también manual. Entonces esto aplica tanto para la forma manual como para la forma sistematizada, lo que es el proceso de entrada de información. Ahora, cuando les hablaba ahorita de los soportes de contabilidad, pues que les hice un énfasis y les di un ejemplo como la factura. Los soportes de contabilidad podemos clasificarlos como internos y externos. ¿Cuáles son esos comprobantes de contabilidad o esos soportes de contabilidad internos? Son el recibo de caja, el comprobante de ingresos, el recibo de consignación, la factura de venta, el comprobante de venta, el comprobante de venta con tarjeta de crédito, el cheque, el comprobante de pago de egreso, la letra de cambio, el pagaré, notas débito, nota de crédito, recibo de caja menor.
un sinnúmero de documentos o soportes que sirven de base para hacer los registros contables. Ahora, hay unos soportes externos, como cuáles, como las notas de contabilidad, como las cotizaciones, como los pedidos, como las órdenes de compra, como las remisiones. Cabe notar que estos soportes externos e internos, la información detallada de lo que quiere decir cada uno de ellos, lo pueden encontrar en un video que está en su material de estudio, donde se explica cuál es la utilización de cada uno de estos soportes, tanto internos y externos, dentro de las actividades que desarrolla la empresa. Vámonos a lo que es el proceso de la información. Ubiquémonos en algo. Estamos arrancando un mes. Arrancamos el 1 de octubre de este año. Ahí arrancamos con la entrada de la información. Cabe notar que la entrada de la información no es de un solo día, es de todos los días. Todos los días hay hechos comerciales en la empresa, todos los días hay compras, ventas, pagos, salidas, ingresos. Cualquier cantidad de actividad, como todo ente económico es un ente dinámico, no es un ente quieto y que está siempre en marcha, pues constantemente está generando información. Ahora, ¿qué actividades se desarrollan en este proceso? Que es el que se desarrolla normalmente día a día. Se recopilan todos los soportes contables, que ya los vimos ahorita cuáles eran. Se analiza la esencia sobre la forma de todas las operaciones contenidas en cada soporte. Se los explico ahorita qué es eso de esencia sobre la forma. Se resumen todos los soportes que contienen operaciones comunes en el comprobante de contabilidad de forma detallada en cada cuenta principal. Ya les dije que eran los comprobantes de contabilidad. Se elabora y emite el balance de prueba para verificar y efectivamente mirar que lo que estoy haciendo o lo que hice está bien. Se valida la información contable, se mira que efectivamente lo que he hecho, pues después de haber hecho el balance de prueba está correcto, que hay sumas iguales, que ubiqué las cuentas donde corresponden. Se detectan errores u omisiones que hayan podido cometerse de forma voluntaria u involuntaria con el objeto de hacer los ajustes de reconocimiento de gasto e ingresos. Todos los meses, todos los años o al terminar un ciclo contable hay que hacer ajustes. Esto es inevitable. Se puede manejar a través de un comprobante de ajuste y hacer los ajustes. Actividades relacionadas con los ajustes lo vamos a ver más adelante en detalle para que ustedes pues conozcan cuál es el desarrollo y adquieran las competencias para hacer un ajuste contable. Y por último, en el proceso de la información se elabora lo que es el cierre contable de las cuentas operacionales y nominales. Salida de la información, la esencia del ciclo, ¿no? Ya pues se ingresó la información, se tomaron los soportes, se miró los soportes que efectivamente estuvieran bien registrados, todo lo demás. Y por último, ¿qué se hace? Se saca o se emite la información contable de forma resumida. Aquí dice que la responsabilidad de la contabilidad es del administrador del ente económico y del contador. Ante los órganos de la sociedad, cuando hablamos de órganos de la sociedad, estoy hablando de la junta directiva, de la presidencia, a los cuales se le debe presentar los estados financieros certificados y que se deben dictaminar que dichos estados financieros cumplen con todas las normas internacionales de información financiera, si son pymes o si son plenas, según el tipo de empresa. Que se emite de forma obligatoria. Toda empresa de forma obligatoria, mínimo una vez al año, debe emitir estados financieros. ¿Y cuáles son esos estados financieros de carácter obligatorio? El estado de la situación financiera o balance general, el estado de resultado de desempeño, lo que se conocía como estado de pérdida de ganancias, o estado de resultado, o estado de las operaciones de la empresa, el flujo de efectivo, cambio en el patrimonio y las revelaciones. ¿Qué es esto de revelaciones? Revelaciones no es más que en los estados financieros emitir notas donde se expongan las políticas contables y otros hechos relevantes de cada cuenta que tengan un significado notorio en la marcha de la empresa. Entonces miren que ¿cómo arranca el ciclo contable? Con la operación comercial, que está soportada con una factura, con un comprobante de egreso, con un recibo de caja, con un cheque. Se hacen los registros contables durante todo un ciclo para al final emitir los estados financieros y ¿qué? Tomar decisiones, que es la esencia de la información contable o financiera. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tratando estos temas interesantes del maravilloso mundo de la contabilidad. Gracias.